Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Los saludamos con mucho gusto desde la ciudad de Puebla, en México. Somos Norma Isela. Y José Antonio. Queremos compartirles en este momento la vida de Abraham y Sara, nuestros padres en la fe. El Antiguo Testamento, sus narraciones, nos presenta la vida de personajes que pusieron su fe y su confianza en Dios para formar el pueblo que habría de ser el elegido para recibir al Salvador. Mujeres y hombres reales, con sus virtudes y defectos, con sus episodios de gran fortaleza y decisión, y a la vez con sus caídas y traiciones. En estas narraciones encontramos cómo, en medio de la naturaleza humana, herida por el pecado, Dios realiza su obra y permite que seamos colaboradores en la historia de la salvación. Encontramos por primera vez a Abraham y Sarai en el libro del Génesis capítulo 11 versículos del 26 al 32. En ellos se describe la genealogía de Abraham y se menciona que Abraham estaba casado con Sarai, que era estéril. Este es un elemento importante. Ambos vivían en la ciudad de Ur, en Babilonia, una ciudad grande, muy grande para su tiempo. Y Dios les manda salir de Ur para ir a la tierra de Canaán. En esta narración, Abraham es elegido por Dios para que junto con Sarai sean los padres de una gran nación y con una profunda confianza obedecen la consigna que nos narra el capítulo 12, versículos 1 y 2. Yahvé dijo a Abraham: Vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. La historia de Abraham y Sara se narra aproximadamente en 13-14 capítulos en el Génesis. A lo largo de ellos, Abraham y Sarai son confirmados en su misión y cambia Dios sus nombres por Abraham y Sara. Ambos, a pesar de edad muy avanzada, les concede Dios el ser padres de Isaac. En él, en Isaac, se cumple la promesa que recibieron. Isaac será a su vez el padre de Jacob, quien será el padre del pueblo de Israel. En algunos momentos hubo desánimo y escepticismo, pero Dios se hizo presente de forma permanente a través de muchas figuras, y particularmente de visitantes que les confirmaban el cumplimiento de la promesa y la llegada de Isaac. Al final de sus vidas, la Escritura nos presenta a un matrimonio que ha logrado permanecer unido en el amor y la esperanza, y que, a pesar de las dificultades, llega a sus últimos días con la dicha de saber que las promesas de Dios se están cumpliendo en su descendencia. Ahora, permítanos compartir una experiencia de fe, una experiencia desde nuestra vivencia como matrimonio que, como Abraham y Sara, también nos permitieron vivir y disfrutar y conocer las bondades de Dios y ponernos en sus manos. Somos un matrimonio católico que ha cumplido ya 21 años de casados y tenemos 3 hijos: Juan Antonio de 18, Francisco de 16 y Norma Inés de 14. Hemos tenido vivencias con ellos y hemos crecido con ellos, y queremos compartirles también lo que nos ha tocado vivir. Hemos crecido como matrimonio en el amor y la esperanza. Hemos querido crecer juntos como personas y también como profesionistas. Como todos los matrimonios, hemos pasado por situaciones difíciles, por momentos de preocupación y de angustia, por momentos de incertidumbre, de tristeza, pero Dios siempre nos ha concedido más momentos de felicidad, de alegrías, de satisfacciones. Permítenos compartir un momento de nuestra historia en la que, como Abraham y Sara, escuchamos la voz de Dios en el interior de nuestros corazones y tomamos decisiones que nos han permitido crecer en el amor y como familia. Somos del estado de Puebla, lo comentamos al principio. Nuestra historia inicia hace 16 años, cuando nace nuestro segundo hijo, José Francisco, en el mes de abril. En aquel momento nuestra situación económica no era angustiante, pero tampoco era holgada. Teníamos ya 2 niños, a quienes adoramos profundamente. Nos habíamos abierto totalmente a la vida y ahora teníamos una situación compleja que resolver.
Sin embargo, una persona muy cercana a nosotros nos dijo, ese niño trae una torta bajo el brazo. En México esa expresión significa que un niño siempre es una bendición, que además trae otras bendiciones. Y así fue. A Toño le propusieron irse a trabajar a Guanajuato. Guanajuato es una ciudad, a León, Guanajuato es una ciudad que está a 6 horas de Puebla hacia el norte, es un lugar con mucho calor y con personas muy amables. Sin embargo, pues llegamos a una ciudad totalmente desconocida, en donde no conocíamos tampoco a nadie y con retos también por resolver. Dejábamos atrás a nuestros amigos, a nuestras familias, para ir al encuentro de un futuro incierto, pues yo dejaba un trabajo de 14 años para atender a una promesa que solamente era por 2 años. El trabajo de Toño consistía, ambos somos maestros y consistía sobre todo trabajar con muchachos de comunidades rurales, porque eran colegios tecnológicos. Él debía visitar diferentes planteles alejados de Guanajuato, a veces hasta 8 horas, 6 horas, y tenía que comer en donde podía y lo que podía, y eso provocó que se enfermara. Inició con tifoidea y después con hepatitis. Entonces fue un momento difícil porque Norma Inés estaba muy pequeñita y estábamos inciertos también acerca de qué debíamos hacer. Fueron momentos difíciles no solo porque el trabajo era nuevo, las circunstancias eran nuevas, estábamos solos, teníamos que resolver nuestras situaciones solos. También me tocó enfermarme de tifoidea, después de hepatitis y más adelante tuve problemas de presión alta. Ahí descubrimos que solamente nos teníamos el uno al otro. Sin embargo, Dios también se fue haciendo presente a través de personas que nos abrieron el corazón y las puertas de su casa. Recuerdo que cuando Norma Inés nació, nosotros ya teníamos 2 años en León y entonces tuvimos la posibilidad de que yo estudiara la maestría. Norma Inés tenía 6 meses y fue una gran oportunidad porque era muy pesado. Sin embargo, vaya, coincidir el trabajo, casa, estudios, pero fue muy bonita la experiencia porque encontré a compañeros y encontré a amigos muy cercanos que después pues se convirtieron en familia. La experiencia de la maestría de Norma para mí fue muy importante, pues yo me convertí en papá de tiempo completo los días viernes y sábado. Tenía que atender a mis chiquitos, cambiar pañales, preparar papillas, hacer muchas cosas que seguramente un papá de aquellos tiempos no estaba tan acostumbrado. Hoy pareciera de lo más normal, porque los papás participan de manera más activa en la educación de sus hijos, pero en aquel entonces no era tan común. Para mí fue una escuela de vida. Y la condición también de estar solos como matrimonio nos ayudó a madurar, porque cuando nosotros decidimos irnos a León teníamos 5 años de casados, estábamos muy recién casados y muchos conflictos no los habíamos tenido. Y el estar en León, lejos de nuestros papás, nos obligaba a resolver nuestras situaciones solos y además no compartirlas para también no complicar a lo mejor o provocar disgustos en nuestras familias respecto al otro. Entonces lo que buscábamos siempre era resolver nuestras situaciones. Aprendimos a conocernos mejor, a saber cómo apoyarnos, porque al final pues necesitábamos resolver nuestras situaciones y conocernos y además pues sabíamos que estábamos ahí, ¿no? Que teníamos que resolverlo. Sin lugar a dudas, fueron 9 años de grandes experiencias, de aprendizajes, de grandes retos y es una experiencia de fe. Indudablemente es una historia que marcó esta etapa de nuestra vida. Al final de los 9 años regresamos a Puebla en el año 2013. Regresamos con mayor madurez, con un conocimiento más pleno el uno del otro, sabiendo que podíamos confiar plenamente en el otro y que Dios estaba presente en nuestras vidas a través de nuestros hijos, a través de nuestras familias nuevamente
a través de estas experiencias y sin lugar a dudas, sin compararnos con Abraham y Sara, creemos que, al igual que ellos, depositamos totalmente nuestra confianza en Dios y nos aventuramos a lo desconocido como una experiencia de fe. Nuestro regreso, como dice Toño, fue a Puebla, pero también bajo otra circunstancia especial, porque Toño se queda sin trabajo. Tuvimos que pasar 4 meses buscando trabajo, o Toño tuvo que buscar trabajo, y después de que creímos que ya no íbamos a regresar a Puebla, se abrieron las puertas en Puebla. Toño regresó y estuvo 4 meses en Puebla, que fueron los que los niños tenían que estar todavía en la etapa escolar, y fueron meses difíciles de incertidumbre porque los niños extrañaban mucho a Toño, y para mí era complicado pensar que tendríamos que regresar cuando ya teníamos nuevamente algo seguro, algo estable, y volver a iniciar en Puebla. Sin embargo, las reacciones de los niños, el extrañar a Toño, el saber que para ellos implicaba un mayor sacrificio, sobre todo como familia, porque no era fácil estar separados, nos orilló a tomar la decisión de nuevamente dejar todo. Vendimos nuestra casa y regresamos a Puebla nuevamente sin nada para volver a empezar. Indudablemente, Dios nos ha presentado situaciones difíciles, pero también ha derramado sus bendiciones en nuestra familia. No nos falta nada, nuestros hijos son felices, están en su escuela, yo tengo un trabajo, mi esposa trabaja como voluntaria. Indudablemente son experiencias de vida que nos han fortalecido mucho como matrimonio y que nos han presentado una faceta de la confianza en Dios. Indudablemente Abraham y Sara representan para nosotros ese modelo de matrimonio que se entrega totalmente a la voluntad de Dios. Queremos compartir con ustedes ahora las siguientes preguntas que les pudieran ayudar como reflexión. Como matrimonio, recuerden algún momento en que hayan tenido o que recuerden que tenga significado para ustedes un cambio inesperado y cómo lo vivieron. Otra reflexión que les queremos proponer: si en estos momentos tuvieran que afrontar un cambio inesperado en sus vidas, ¿cómo lo recibirían y qué harían? Y finalmente, ¿qué papel ha tenido Dios en la vida de su matrimonio y en las decisiones más importantes? Les queremos dejar estas reflexiones de tarea para que las platiquen, para que las compartan, para que las mediten en su corazón y finalmente puedan encontrar a través de la figura de Abraham y Sara, nuestros padres en la fe, una figura de matrimonio que se confía en las manos de Dios. Muchas gracias por su tiempo. Un gusto haber compartido con ustedes. Un abrazo desde México.